corista, coordinador, obrero, colaborador, que Dios bendiga a todo, al pastor de la casa, hermano, amén. Y vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, hermano. Amén, si lo va encontrando, va confirmando con un amén. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Qué dice de título su Biblia? ¿Cómo? Dice: Eliseo hace flotar el hacha, y a su nombre. Vamos a leerla, hermano, como acostumbra la iglesia pentecostal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice: amén. Dice la palabra: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí que el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que venga con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano. ¿Qué dice? Y él extendió la mano y lo tomó, hermano. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, por habernos permitido llegar a tu casa, alabarte, a bendecirte, a honrarte, a darte la gloria, la alabanza, la adoración, Señor amado. Señor, en esta hora, Dios mío, te damos gracias por cada siervo y cada sierva tuya que se ha forzado a llegar a este lugar. Aquellos que no pudieron venir, Señor, tu bendición aún los alcance en sus hogares, con su familia, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tomamos autoridad, Padre, porque dice tu palabra que tú diste autoridad. Acá reprendemos los demonios en los aires, Señor, sujetamos toda fuerza de Umbanda, de Quimbanda, de Macumba, Candomblé, magia blanca, roja, amarilla, magia negra, Señor amado. Reprendemos todo espíritu territorial, Señor amado. Reprendemos, Dios mío, todo espíritu de abocamiento espiritual, de limpieza, de conformismo, de mundanalidad, Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ministra nuestras vidas a través de tu palabra, que es la profeta mayor, Señor amado. Prepara nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, la cual tiene el poder de convertir el alma, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Usa mi vida, Padre, y tú nos hables, nos ministres, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado. Y a su nombre, y a su nombre, la iglesia le da un fuerte aplauso al Dios maravilloso. Pero usted recuerda, hermano, que el hecho que usted se siente no quiere decir que usted se quede callado, hermano. Tocaban los hermanos, la sierva tocaba una palabra, el hermano Jonathan también, que había que alabar al Señor, hermano. Y tenemos que alabar, hermano, y cuando uno alaba al Señor, la alabanza tiene que salir de nuestros corazones. Porque hay una verdad que dijo el hermano Jonathan, hermano, que a veces estamos atados espiritualmente. ¿Entienden? Tenemos que estar diciendo acá arriba que saca un gloria a Dios, una aleluya. Porque si a usted no le dice, usted no abre la boca, no alaba a Dios. Si a usted no le dice que aplaude, usted no aplaude. No aplaudimos, bendito sea el que vive. Y a su nombre. Y eso de que habla, hermano, de que usted está atado, de que yo estoy atado, bendito sea el que vive. Por eso, hermano, usted tiene que examinarse. Cuando la Biblia dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando habla de espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nosotros, de nuestra búsqueda, de nuestra intimidad. Si en tu caso usted no tiene intimidad, no hay búsqueda, usted no va a esperar que aquí en la iglesia usted aplaude y
y adora a Dios, no lo va a hacer. Porque ¿cómo van a amar a Dios en espíritu y en verdad, hermano? Si en las más horas que usted pasa en su trabajo, en su casa, en sus quehaceres, no le está alabando a Dios, no se está llenando de Dios. Obviamente que va a venir a la casa de Dios y le vamos a tener que motivar a usted. Alabe al Señor, saque un gloria a Dios, saque una aleluya, porque no hay ganas, porque no hay búsqueda, por eso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y es dura esta palabra, pero es una realidad. Si no, mira a su esposo, mira a su esposa, mira a sus hijos, mírese usted y dígame si no es verdad, si usted busca en su hogar o no busca el Señor. Y claro, 2, 3, 4 y los demás, ¿qué está pasando, hermano? Y corremos un riesgo, un tremendo riesgo, hermano, si el Señor se va a servir. Porque Él viene a buscar vírgenes con sus lámparas encendidas. Que no fue la causa del Señor, hermano. Y a su nombre. ¿Sí o no, hermano? Tenemos la parábola de las vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas se durmieron. La insensata no tenía aceite, no había búsqueda, no había llenura, no había oración, no había ayuno, no había Biblia. Pero la otra, hermano, aunque estaban dormidas, tenían aceite, tenían Biblia, tenían oración, tenían ayuno. Y escucharon, ahí viene el esposo, salieron a recibirle. Todos querían la bendición de Dios, pero solamente las prudentes fueron bendecidas por Dios. Pregúntale a la que está al lado de usted, ¿sos prudente o sos insensata? Dígale. Y a su nombre. Esto es una triste realidad, hermano, y una realidad muy grande, que si el Señor viene, por más que usted hable en lengua, zapatee, aplaude, cotine, predique, sea el portero, el que toca, sea quien sea, si Dios no encuentra aceite en su lámpara, usted no se va a ir. Porque no cualquier cosa va a estar hacia arriba. A veces creemos que Jesucristo ya pagó el precio de la cruz del Calvario, ya está, y con eso somos salvos, ¿no? Y los requisitos, hermano, los requisitos, porque hay un requisito, hermano, para servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuáles son esos requisitos? Hermanos, están en la Biblia, en la oración, el ayuno, el consagrarse para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro, hermano, que no todos lo van a hacer. Pero si usted quiere ser un siervo y una sierva de Dios, entonces no soy un siervo, hermano Diego, ¿le está sirviendo a Dios o viene los días de culto usted, hermano, la iglesia? ¿Usted le está sirviendo a Dios o qué hace, hermano? ¿O vive una rutina usted? De su casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, rutina, hermano. O de repente está diciendo, Señor, úsame, quiero que me use, quiero que me envíes, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Porque si usted está lleno, el Espíritu mismo va a clamar dentro de usted y lo va a hacer recapacitar. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y no sé para qué fuimos para ese lado, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el que vive. Hoy una tita calidad que vive la iglesia. ¿Saben lo que vive la iglesia en los tiempos? Que los pastores son de orar y de ayunar, los evangelistas, los maestros, los profetas. Pero nos damos cuenta, hermano, que el pueblo está escaseando la oración y el ayuno. O sea que hay un problema, hermano. Hay un problema. ¿Qué problema? Ojalá, hermano, el pastor pudiera hacer esto y salpicarnos de todo lo que él tiene de Dios. Pero él no puede hacerlo. Él puede orar por usted. Y usted está débil y de repente lo toca la oración del pastor. Y ahí dice el Padre que te necesito. Y Dios empieza a ministrarlo, a ayudarlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero el 80% de la iglesia no quiere buscar a Dios en su vida personal. O a ver, díganme usted cuánto buscan en su casa. Pero levanten los manos, ¿cuánto buscan en su casa? 2 manos, 3 manos, 4 manos. Y ahí nos damos una triste realidad, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es triste, hermano, pero es una realidad que está viviendo la iglesia. Y el Benecer no es la excepción. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Es tremendo, hermano, que Dios nos ayude. Y a su nombre. Todos conocemos, hermano, la historia del profeta Eliseo. Un hombre, hermano, que de repente se apegó a un árbol. ¿Cuántos dicen amén? Se apegó, hermano, al profeta Elías. Claro, Eliseo veía que Elías era un hombre de Dios, un hombre extraordinario. Pero dice que era un hombre que era también sujeto a pasiones, como la tiene el pastor Roberto. Sujeto a pasiones, como la tiene Natanael. Sujeto a pasiones, como la tiene Damián. Sujeto a pasiones. Pero dice la Biblia que era un hombre de oración. Lo que tenía allí era oración, hermano, y a su nombre. Entonces Eliseo vio, hermano, que había un poder extraordinario
Y dice la Biblia, hermano, que donde Elías caminaba, Eliseo lo seguía para atrás. De repente, hermano, quizás Elías quería tener un momento a solas con Dios, pero ahí lo tenía el discípulo, lo tenía al profeta, a Eliseo también con él, y a su nombre. Y esto, hermano, tiene que enseñarnos a nosotros que si usted se junta con gente que no busca a Dios, obvio que usted no va a querer buscar a Dios. Porque si usted se junta con un hombre y una mujer que ora y que ayuna, eso, hermano, lo va a implantar, se le va a pegar a usted también. Por eso hay un dicho mundano: dime con quién anda y te diré quién es. Muy hermano lindo, y sí. A ver, todos los que están quedados, los que no pueden adorar a Dios, los que están atados, ¿con quién se anda juntando usted? ¡Aleluya! Y a su nombre. Y por ahí, hermano, le hacemos el quita a los que están buscando de Dios. Más vale que le vamos a hacer el quita a ellos. ¡Aleluya! Porque los que están buscando a Dios, hermano, quieren agradar a Dios, no al hombre. Dale un fuerte aplauso, hermano. Y a su nombre. Y siempre, hermano, los que son de buscar a Dios son los malos de la película. Amén. Por culpa de él, y él, que está en la boca de todo. Y a su nombre. Bueno, este varón, hermano, vio que Elías tenía el extraordinario y lo seguía para todos lados. Y de repente, Elías lo queda mirando y le dice: Eliseo, quédate aquí que me tengo que ir. No te voy a dejar. No me voy a despegar de vos. Y a su nombre. Él se había metido en la cabeza que la bendición de Dios estaba en el hombre de Dios. Entonces se apegó a Elías. Y de repente iban caminando los dos y salió un grupo de profetas, hermanos, los hijos de los profetas. Y le dijeron: Eliseo, vos sabías que Dios va a arrebatar a tu Señor, se lo va a llevar. Y de repente, claro, el Espíritu empezó a revelar a los profetas que algo iba a acontecer con Elías. De repente los profetas estaban orando, hermano, y de repente el Espíritu Santo les hablaba y le decía: me voy a llevar a Elías. Entonces en esa información le decían a Eliseo: se lo va a llevar tu Señor, se va a ir volando, Dios se lo va a llevar. Y él le decía, como era un profeta: cállese, yo ya sé que te lo va a llevar. Y a su nombre. Por eso él sabía que se lo iba a llevar y estaba pegado a Elías, no quería despegarse de Elías. Y de repente Elías le dice: Eliseo, quédate aquí que tengo que ir a Jericó. No me voy a ir, vive tu alma que no te dejaré si no me bendices. Y a su nombre. Mire, y ahí tenemos una tremenda enseñanza, hermano. Mire lo que le dijo: no te dejaré si no me bendices. ¿Usted piensa que la bendición le va a llegar a usted así por venir? No le va a llegar así, hermano. Usted tiene que doblar rodillas, tiene que pelear la batalla espiritual. Porque hay demonios que quieren tomar tu mente, hay demonios que quieren tomar tu finanza, hay demonios que quieren tomar tus pies, tus manos. Y se van a ir solamente con el poder de la oración, con el poder del ayuno, con el poder de la palabra. ¡De su nombre! ¿Cuánto dice usted, hermano? Es tremendo, hermano, pero es una realidad grande, hermano. El profeta le dijo: no te dejaré si no me bendices. Vive tu alma que no te dejaré. Y a su nombre. Entonces de repente, hermano, llegó el tiempo, hermano, que Elías iba a irse al cielo, que Dios le iba a arrebatar. Y le dijo: ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré, y se te será hecho. Y le dijo: quiero una doble porción de tu espíritu, le dijo. Le dijo: bueno, te la voy a dar, se va a ser concedido. Si tú me ves cuando yo sea arrebatado, eso será sobre tu vida. Y dice la Biblia, hermano, que mientras estaban hablando ahí en ese momento, apareció un carro, hermano, de fuego y arrebató al profeta Elías. ¡Pum! En una carroza se lo llevó para el aire y empezó a gritar: Señor, carros de Israel, ¡pero carros, Señor! Le querían dar a entender a Elías que lo estaba viendo, que se tenía que cumplir lo que le prometió. Y cuando se fue el profeta, cayó el manto de Elías en tierra, hermano. Y de repente dice la Biblia que él rasgó su vestido, hermano. ¿Por qué? Porque se sentía mal. ¿Por qué? Porque su Señor le había sido quitado, se había ido el profeta. Y de repente cuando agarró ese manto, hermano, así con esa bronca que tenía, dice que golpeó las aguas del Jordán y se abrieron de la misma manera que lo hizo Elías. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y a su nombre. Y dice la Biblia, escuche, que cuando Eliseo golpeó las aguas del Jordán y se abrieron, estaba un grupo de profetas mirando eso. Y la mirada, ¿a quién se le fue, hermano? ¿Sobre quién se sentó? Sobre el profeta Eliseo. Ya no estaba Elías, pero de repente vieron que ese varón estaba haciendo lo mismo que hacía el profeta Elías y se apegaron al profeta del cielo.
Le sacan el cuero a la mujer de Dios, le sacan el cuero a los profetas de Dios, porque se tiene que cumplir la palabra, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Díganle a su hermano, Dios te está hablando, díganle. Y a su nombre. Tremendo, hermano. Y nos encontramos, hermano, de repente en ese tiempo había escuelas de profetas, hermano. ¿Cómo escuelas de profetas, hermano? Sí, había escuelas de profetas. De repente había hombres que enseñaban a ministrar el don profético. Y de repente, hermano, estaba el profeta Eliseo, hermano. Y de repente dice que se apegaron con él muchos profetas que querían aprender. Porque es buena la enseñanza, ¿cuántos dicen amén? Entonces los profetas, hermanos, se apegaron a este profeta Eliseo. Y dice que era tanta la bendición de Dios, que había tantos profetas con Eliseo, que el lugar donde estaba Eliseo se hizo chiquitito. Ya no podían ni caminar, no podían ni habitar todos juntos. Entonces dice que los profetas desesperados le dijeron: Señor, ¿qué pasaría si vamos al monte, vamos al campo, vamos a cortar leña, vamos a un lugar más grande para que estemos más cómodos? Y a su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia, hermano, que ahora, hermano, Eliseo había suplantado al profeta Elías. Ahora ya no estaba Elías, pero todo lo que tenía Elías se le quedó internado a Eliseo. Y a su nombre. Hermano, y cuando los profetas vieron eso, se apegaron al hombre de Dios, se apegaron al profeta, y de repente donde el profeta iba, ellos iban con él. El profeta se movía para acá, ellos iban con él. El profeta venía para acá, ellos venían con él. Y muchos profetas, viendo, hermano, todo ese alboroto espiritual que se estaba armando, dice que se juntaron muchos profetas y tuvieron que salir al campo a cortar leña. Y a su nombre. ¿Para qué, hermano? Para agrandar el lugar. Entonces dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, que estaba este profeta, hermano, y salieron al campo, hermano, a cortar leña para agrandar el campamento de los profetas. En eso, hermano, que estaban todos cortando la leña, cortándola acá, cortando allá, amontonando madera, amontonando palos. De repente había una persona, hermano. Una persona, hermano, que no era lo mismo, no era igual que las demás personas quizás. Esa persona, hermano, tenía unas ganas tremendas de aprender, tenía unas ganas tremendas de que el don profético se desarrolle en él, de que lo enseñe el profeta. Pero ¿qué le pasaba a esa persona? No tenía herramientas para trabajar. Y es terrible cuando aquellos que trabajan en construcción, amén, que trabajan en lo secular en un trabajo, saben que es difícil trabajar cuando faltan herramientas, ¿o no, Jonathan? Se complica, capaz que Jonathan, capaz que en vez de rebotar esto lo puede hacer en una hora, pero si le faltan herramientas va a tardar 2, 3. Entonces dice la Biblia, hermano, que había un varón que, hermano, no tenía las herramientas para cortar. Entonces dice que tuvo que pedir prestada un hacha para trabajar. Dice la palabra de Dios que estaban, hermano, cortando leña. Y en eso que estaban cortando leña, hermano, no estaba pasando ni una otra cosa, hermano. Era un día normal y común y corriente. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay días, hermano, donde se vuelven tremendos para nosotros. Un día normal, común. Capaz, quizás, no sé, usted, ¿qué le pasó hoy? O la semana pasada. ¿O qué le habrá pasado hace un año atrás, 2 años, 10 años, 15, 20? Un día normal. Hermano, estaba en Santiago del Estero y me comentaban que era un día normal. 7 años, hermano. 7 años tenía cuando su abuela abusó de ella. ¿Qué iba a pensar ella? Hermano, digo, me levanté para ir al colegio y me agarró mi abuelo. Hermano, 37 años atada por la depresión, atada por la falta de perdón, por la angustia, por el dolor, por la tristeza, por el odio, el rencor. Y a su nombre, que iba a pensar esa persona que ese día a ella iba a cambiar la existencia, iba a cambiar todo su futuro. Porque hay cosas que nos pasan a nosotros que nos marcan, hermano, y nos marcan para siempre muchas veces. Y si Dios no interviene, hermano, estamos viviendo, podemos llegar a vivir nuestras vidas atadas al recuerdo, al pasado. Yo he ministrado cientos y cientos y cientos de personas con problemas espirituales que no pueden crecer, que les cuesta buscar a Dios, que les cuesta congregar, que no pueden perdonar a fulanito, a menganito, por cosas que le pasó en el pasado, hermano. Y si hay algo, hermano, que están paneando, hermano, el crecimiento de los siervos y de la sierva de Dios dentro de la iglesia, es porque el pasado todavía sigue estando en el corazón.
De repente estás con tu esposo y tu esposo ve darte una patada, una piña, te dio una palabra que lastimó tu corazón. Y ahí está sangrando. Está dolido eso allá adentro. Entonces usted quiere buscar a Dios, pero hay un dolor y una tristeza. Y eso impide que Dios se glorifique en tu vida. Eso impide el crecimiento espiritual en tu vida. Es terrible. El otro día ministraba a una persona porque no podían perdonarlo, hermano. Y yo le decía, mirá esta escena. Esa persona que vos no podés perdonar, quizás está re bien, está lo más bien, está con trabajo, está con salud, está haciendo su vida. Pero ¿usted qué está haciendo? Está atada por el odio, está atada por el rencor, no puede perdonar. ¿Quién se está perjudicando? ¿Usted o ella? Yo. Entonces usted tiene que perdonar, porque el perdón no beneficia a la otra persona, el perdón nos beneficia a nosotros mismos. Y hay personas que adentro que están atadas por la falta de perdón. Y muchas cosas más. Y a su nombre. Pero el mundo espiritual es tan educado, hermano. En el mundo espiritual es tan ordenado que si usted no abre la boca para pedir ayuda, usted no puede ser libre. ¿Cómo no, hermano? Digo, pero yo le voy a clamar a mi Dios. Entonces, ¿cuántas veces clamó a Dios? Toda esta. ¿Y es libre? Y no, sigo teniendo lo mismo. Porque hay ataduras que se rompen, hermano. Si usted abre su boca y confiesa, si usted abre su boca y pide ayuda, me está pasando esto, no puedo dejar esto, estoy atado por esto, por aquello. Dígale a su hermano, te está hablando el Señor, dígale. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La Biblia enseña, hermano, que cuando estaban cortando en la leña, dice que el joven hizo para cortar, ¡pum!, salió volando el hacha, hermano, el hierro del hacha. ¿Y dónde cayó, hermano? En un lugar donde no podía haber caído en otro lugar peor, en el río Jordán. Un río apestoso, un río sucio, donde si usted quería verlo para abajo no se podía ver porque el agua era oscura, agua podrida. Ahí despecaban, tiraban toda la mugre de los animales, de las personas muchas veces. En ese río fue a caer el hacha. Y a veces, hermano, tenemos tantas cosas de nosotros metidos, que está metido, hermano, en medio de cosas de nuestros corazones que empañan la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, ¿cómo sé yo si estoy atado? El otro día conversamos, hermano, hemos ministrado a un montón de personas y yo le digo, ¿usted cómo se da cuenta que hay una atadura? Muy fácil, porque las ataduras usted no se puede olvidar. Usted está cocinando y se acuerda de eso. Se está bañando y se acuerda de eso. Va a comprar y se acuerda de eso. Por ahí tiene un momento libre y su mente vuela al pasado y se recuerda de eso. Ataduras espirituales. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia, hermano, que de repente cayó el hacha, hermano. Y de repente salió corriendo el joven y pegó un grito, ¡Señor, el hacha! ¡Se me cayó el agua! Hermano, quizás todos empezaron a reír y decir, pero fue un hacha, pero ya está, te compra otra. Pero para él era el hacha de él. Encima para colmo no era de él, era un hacha prestada. Porque vio que cada familia es un mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí yo le digo, capaz Jonathan, bueno, ya está, tranquilo, hermano, ya va a pasar. Pero capaz que Jonathan es un gigante tremendo que él está peleando, hermano. Y claro que yo voy a decir, no, ya está, si a mí no me pasó, más vale te voy a decir eso. Y así no. Yo me imagino a estos varones, hermano, cortando y diciendo, bueno, ya está, después te va a comprar otra. Y resulta, hermano, que el hacha que se le cayó era tan cara, hermano, que solamente personas ricas podían tener el hacha. Y si usted lee la historia, se va a dar cuenta, hermano, que escaseaba ese tipo de herramientas. Una cosa que se pierde algo de nosotros, hermano, bueno, lo recuperaremos, o haremos, compraremos, pero si es prestado, hermano, ¿dónde empiezas también a pelear y a comer acá adentro? Porque no era tuyo, no era de usted. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces ese joven tenía un problema, que se le había caído la herramienta de trabajo y para colmo no era de él. Pero ¿saben qué, hermano? En ese lugar había un hombre que pudo revertir el problema de ese joven. Y este hombre, hermano, era el profeta Eliseo. Y el profeta, hermano, en este tiempo, hermano, si lo llevamos a este mundo, lo llevamos, el profeta, en este tiempo, hermano, tipifica al Dios a quien servimos nosotros. ¿Cuántos quisieran ver? Ese joven se le había acabado la esperanza, quizás no tenía dinero para comprar, hermano, no lo iba a conseguir. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? Cuando se cayó el hacha, este joven pegó un grito. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque veo que a veces pasan cosas a nosotros.
¿Y nosotros qué hacemos? Jonathan, nos resguardamos. No pedimos ayuda. No hablamos con el pastor. ¿Usted sabía que ese hombre está ahí para ayudarlo a usted? Usted puede ir a él y él lo tiene que ayudar, lo tiene que aconsejar. Y a su nombre. Mire, y aconteció que mientras uno lo llevaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿Y sabe lo que pasó? Ese joven gritó, hermano, porque estaba desesperado. Aleluya. Usted aquí se da cuenta, hermano, si lo llevamos ahora a este ámbito espiritual, que hay personas que no van a poder surgir nunca en lo ministerial. Y esto es una realidad triste, hermano, porque no quieren pedir ayuda. Entonces se aíslan, están en su problema y piensan que ellos van a salir por sí solos, y no es así, hermano, porque hay ataduras espirituales que usted tiene que batallar, tiene que pelear y tiene que pedir ayuda también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo sabe, hermano Diego? Porque nos hemos cansado, hermano, de ministrar personas con cosas en el corazón. Y es lamentable saber, hermano, que hay personas que no van a poder crecer porque tienen ataduras en el corazón, hermano. Tienen cosas arraigadas en el corazón. Si hay una virtud que destaca a este joven que pegó un grito, ¿y sabe lo que dijo? ¡Ah, Señor mío! ¡Era prestada el hacha! Mire cómo pidió ayuda a quien lo podía ayudar al hombre de Dios. Aleluya. Y automáticamente dice la Biblia, hermano, que el profeta cortó un árbol, una rama, la tiró en el agua y dice que el hacha flotó en el agua. Aleluya. Porque a veces pensamos, hermano, que ya está, ya no hay marcha atrás, ya me pasó esto, ya mi matrimonio se rompió, me echaron del trabajo, o tengo este problema, aquello, y pensamos que ya está, hasta ahí llegaste. Yo quiero darte una noticia en este día. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios que le encanta glorificarse, hermano, cuando todo parece imposible, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Dice la Biblia que el profeta, hermano, puso una rama, un pedazo de palo, de tronco en el agua y el hacha flotó. Amén. O sea, lo que necesitaba ese joven, que no era de él, era el hacha que era prestada, la herramienta de trabajo, flotó, hermano. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando la recuperó, hermano, yo me imagino que la aseguró bien. ¿Y sabe qué empezó a hacer? Empezó a trabajar. Amén. Ahora pregúntale a tu hermano, ¿estás trabajando para el Señor? Aleluya. Hermano, digo, pero yo estoy congregando. Eso no es trabajar para el Señor. Amén. Y yo le estoy hablando aquí a personas que tienen cargo, diáconos, obreros, colaboradores, músicos, cantores, pastores, evangelistas, profetas, maestros, ancianos. Amén. Le estoy hablando a personas que tienen cargo, que tienen ministerio, que tienen responsabilidad. ¿Por qué no estás trabajando? Aleluya. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque se te cayó el hacha. Aleluya. Porque no tienes herramienta de trabajo. Gloria a Dios. Con esto que estamos diciendo que Dios saca los dones, saca talento, no, hermano. Gloria a Dios. Pero quizás, hermano, tus sueños o las ganas de servir a Dios están en el fondo del Jordán. ¿Qué tipifica el Jordán? Tipifica, hermano, la agua sucia, la mugre, hermano, y a su nombre. Y a veces nuestro corazón está tan sucio, hermano, estamos tan sucios que Dios no nos puede usar. Amén. Queremos, pero no podemos. Queremos, pero no podemos, no se puede. ¿Por qué? Porque hay mugre dentro de nosotros, hermano. Amén. Porque hay cosas que a Dios no le agrada. Aleluya. Y de aquí no se salva ni el predicador para el portero, hermano. Dios nos está hablando. Hay cosas que debemos que ordenar. Hay cosas que debemos que ordenar en nuestra vida. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Miren la cara a su hermano. Ni mirarlo lo va a creer. Fíjense. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está hablando a él, a ella. Porque Dios me está hablando a mí. A veces pensamos que porque predicamos acá Dios no nos está hablando a nosotros, hermano. Dios arranca la cara primeramente a hablar. Y a su nombre. Quizás, hermano, esos sueños que tenías de servir a Dios, quizás esos sueños que tú tenías, esos sueños proyectados que ibas a hacer, hoy se están cayendo, ya se perdieron. Y tú dices, no, ya Dios no lo va a poder hacer más porque a mí me pasó esto, me pasó aquello. Yo quiero darte una noticia en esta noche, hermano.
Que aquí está el Dios que restaura, el Dios que levanta, el que perdona y el que pone en lo alto. Yo nunca me voy a olvidar, hermano. Hermano, cuando caímos de la gracia de Dios, cuando yo caí y habla por mí, hermano, yo me senté al fondo de todo y dije, nunca más voy a predicar el mensaje, porque uno se siente mal, se siente sucio, se siente que no puede avanzar. Y estando hacia el fondo, hermano, Dios me empezó a ministrar de este lugar. Empezó a impartir mi vida, empezó a impartirme, hermano, de su espíritu. Y de repente esa persona que dijo, no le voy a servir más, de repente empezó a proyectarme en la mente, sacar los parlantes, salir a predicar, trabajar lo que Dios me dio a mí. ¿Cómo voy a demandar yo a Jonathan que saque los parlantes y se ponga a trabajar si él no es el evangelista? Gloria a Dios. ¿Cómo voy a ponerse a pastorear las vidas? Yo no soy el pastor. Amén. Gloria. ¿Cómo le va a pedir al hermano que decir, llega, que venga a limpiar la iglesia? Si él no era el diácono, hermano. Él no era diaconista. Gloria. Qué terrible, hermano. Amén. Y con estos mensajes, ¿saben lo que piensan? De repente, no, tienen algo contra mí. Santo. Ay, me lo dicen por mí seguramente. Que Dios reprenda. No, hermano. Es que Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere levantar tu vida, ponerlo alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria. Gloria a Dios. Estaba en Santiago del Estero, hermano. Miren lo que es, hermano, a veces. Y de repente me dice, el hermano es una bruja. No sabe, trabaja contra la iglesia. Y sabe los demonios que tiene, se manifiesta de una manera tremenda. Y mientras me hablaban por dentro, yo me pasaba una película de lo que ya tenía que hacer, hermano. Porque los que están en liberación y meditación hacemos eso, hermano. A veces el hermano dice, no, por esto que y te hace una re película. Y digo, bueno, vamos, no es nada, hermano. Aleluya. Mira, los hermanos hacen la re película, ¿no? Gloria a Dios. Le digo al siervo, vamos, compañero, vamos para allá, siervo, vamos a ver qué pasa en aquel lugar. Estamos hablando de cosas escondidas, ¿verdad? De administración, de que Dios nos restaure, nos levante. Y llegamos a aquel lugar, nos sentamos, hermano. Bueno, tenía la cara de bruja la doña. Nos sentamos, empezamos a tomar unos mates, a conversar. Y de repente le digo, disculpe, digo, hermana, usted tiene odio en su corazón, ¿no? Y empezó, sí, ¿por qué pasó esto? Pasó aquello. Bueno, si usted quiere que Dios la liberte, usted quiere trabajar al Señor, sí, hermano, pero tiene que perdonar. ¿Sabe lo que había pasado? Nadie se tomó el tiempo de sentarse con ella para escuchar lo que había en el corazón. Gloria a Dios. Porque hoy somos buenos para predicar, para tirar sablazos de acá, de allá. ¿Y saben lo que está escaseando en estos tiempos? Hombres que se sienten a escuchar, hermano, el problema de la alma. ¿Y sabe qué, hermano? Renunció a la falta de perdón, renunció al odio, hermano. Quedó, ¿sabe qué hizo? Se levantó en la silla y dijo, ay, hermano, me siento tan livianita. Le a su nombre. ¿Y usted cómo se siente en esta noche? Ay, hermano, me cuesta tanto venir para la iglesia. Me cuesta tanto aplaudir, me cuesta tanto alabar a Dios. Ay, me cuesta tanto, porque hay cosas en el corazón. Amén. Gloria. La Biblia está muy clara, hermano. Dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, allá hay atadura, dice. Donde está el Espíritu de Dios, allí no se escucha nada, dice. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Póngase de pie en esta noche. Gloria al nombre del Señor. A veces la cara. Yo sé que una palabra de esta, hermano, es una palabra que incomoda, hermano. Una palabra que incomoda. ¿Sabe que el último día de campaña, hermano, hablamos sobre esta misma prédica, pero en la campaña la prediqué? Fue el día sábado, hermano, y Dios, la cantidad de personas que libertó en la campaña. ¿Sabe por qué? Porque pasaron al altar reconociendo que ellos tenían problemas espirituales. Ahora, hermano, es muy difícil pasar a este lugar y que los hermanos te vean y que los hermanos digan, uy, ¿qué está pasando porque tiene problemas espirituales? Esa es una guerra tan grande que tenemos aquí, hermano, cuando estamos ahí. ¿Y qué va a pensar el pastor? ¿Y qué va a pensar mi hermano? ¿Qué va a pensar mi hermana? Y
por culpa de qué va a pensar, están pasando los meses, los años. Hay crecimiento, no hay crecimiento. Usted se siente libre o no se siente libre. Y a su nombre. Cierre sus ojos esta noche. La Biblia dice que el joven pegó un grito. ¿Y sabe a quién acudió? Al varón de Dios. ¡Ah, Señor mío! ¡El hacha! Esa persona pidió ayuda. Si usted no pide ayuda, Dios no va a poder usarlo. Si usted no pide ayuda, va a ser uno más dentro de la iglesia. Así es, Señor. Hoy sí podemos hacer un análisis, a ver. ¿Cuántas iglesias que hemos visitado? A ver, por todos lados. 5 países, 14 provincias. ¿Y sabe qué, hermano, me llama la atención? Que hay más atado dentro de la iglesia que hacia afuera. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el diablo, él conoce a los que son cristianos. El diablo conoce, hermano, quién en un futuro va a llegar a una iglesia. Él la percibe en el mundo espiritual. Hermano, yo quiero un propósito con aquel, lo voy a marcar. A este le voy a hacer esto, a esta le voy a hacer esto. Y hoy nos encontramos dentro de la iglesia con cicatrices, con heridas, con cosas aquí adentro. Y hablamos el otro día con un pastor que el gran trabajo del diablo, hermano, ya no es sacar a los hermanos de la iglesia. A él le conviene tenerlos dentro de la iglesia, pero atados. Y yo de esta noche quiero hacerte una pregunta. Cierra tus ojos. Aleluya. ¿Me puedes mentir a mí? ¿Me puedes mentir al pastor? Claro que sí. Pero ¿sabe qué? En este lugar, hermano, hay un mundo espiritual, hermano, que nos rodea. Ese mundo espiritual te conoce de cuando tú te levantas hasta cuando tú te acuestas. Te conoce cuando va al trabajo, cuando estás en tu habitación. Él conoce todo de tu vida en el mundo espiritual. Y de repente a veces decimos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el mundo espiritual le dice, no lo podés ayudar. Porque hay cosas ahí adentro. Tú sabes que hay cosas. Él es el acusador, hermano. Señor, necesito que me levante, que me restaure. Y por ahí sientes la gloria de Dios, pero después te sientes como apagado, como pesado otra vez. Ya esas ganas de servir a Dios como que se disipan, se van. Porque hay un mundo espiritual que dice, tú no lo puedes levantar, no lo puedes restaurar. ¿Por qué? Porque hay cosas en el corazón. Yo en este día quiero hacer una invitación, hermano, para que puedas pasar a este momento. Pero no cualquier persona, hermano. No es que nosotros nos cansamos, siempre se va a hacer un llamamiento de este lugar. Pero personalmente hablando, hermano, a veces, hermano, pasan a mí.